Buenos días o buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Le damos la bienvenida en conjunto del Departamento de Física y de Matemática para el análisis que vamos a realizar en este caso del impacto de la actividad sísmica en Chile. Para eso estaremos en conjunto profesores de física César Moncada y las profesoras de matemática Alejandra Aguilar y Cris Parra. Bien, el objetivo de este encuentro, chiquillos, corresponde al conocer el método de triangulación para la obtención del epicentro de un sismo a partir de datos de estaciones sismográficas. Datos respectivos a las ondas que emite un evento sísmico son las que analizaremos para, mediante un método matemático llamado triangulación, entender o obtener el lugar preciso donde ocurre este sismo en base a los datos que se tienen. Primero que todo vamos a analizar qué es un sismo, ¿cierto? Y para eso vamos a evidenciar mediante este pequeño video cómo se produce un sismo, cuáles son las ondas que provienen de este y por qué se producen. ¿Qué son las ondas sísmicas? En una zona de rotura se van acumulando tensiones y con el tiempo, cuando dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de la roca, se produce una ruptura violenta que libera la energía acumulada, generándose así un sismo. Esta energía liberada se propaga en todas direcciones, en forma de ondas sísmicas. Sin embargo, no todos los tipos de ondas son iguales, ya que existen diferencias importantes entre ellas. Tipos de ondas sísmicas. Según la forma de su propagación en la Tierra, las ondas sísmicas se clasifican en dos grandes grupos. Las ondas de cuerpo. Son ondas que se propagan por el interior de la Tierra. Su trayectoria está determinada por la densidad y elasticidad del material que atraviesan. Las ondas de cuerpo se clasifican en dos. Las ondas primarias conocidas como ondas P y las ondas secundarias conocidas como ondas S. El otro grupo son las ondas superficiales. Son ondas que se propagan por la superficie de la Tierra, ya que requieren de una superficie libre para su propagación. Estas ondas son las que provocan la mayor sacudida del suelo, por lo que es la que causa más daño cuando se presenta un terremoto. Entonces, las ondas emitidas en un evento sísmico se pueden caracterizar en dos grandes grupos. Primero son las ondas de cuerpo de un sismo, que son más bien subterráneas y las cuales son explicadas o están explicadas en este video que vamos a ver a continuación. Empecemos con las ondas primarias. Cuando las ondas primarias se desplazan, mueven el material hacia adelante y hacia atrás, haciendo que la roca se comprima y estire sucesivamente, y se propagan por todo tipo de materiales, tanto sólidos como líquidos. Como vemos en este ejemplo, la onda primaria expande y comprime la roca en la misma dirección de su trayectoria. Y cuando la onda primaria haya pasado, el material vuelve a su forma y tamaño original. Es por ello que estas ondas no son las más dañinas en un terremoto. Ahora veamos cómo se desplazan las ondas secundarias. Las ondas secundarias son ondas transversales, que se propagan produciendo movimientos perpendiculares a la dirección en que se propaga la onda sísmica, y atraviesan únicamente materiales sólidos. El movimiento que genera esta onda hace que le tome más tiempo llegar a la superficie, porque tiene que cubrir mayor distancia. Después que ha pasado la onda primaria, llega la onda secundaria, con movimientos de arriba hacia abajo y de lado a lado, de tal manera que sacude la superficie del terreno vertical y horizontalmente. Este movimiento es responsable del daño a las construcciones, sobre todo en zonas cercanas al epicentro.
Ahora veremos este pequeño video respondiendo entonces a las ondas superficiales, que son las ondas Rayleigh y las ondas Love, las cuales vamos a analizar en el siguiente video. Ahora veamos los dos tipos más comunes de ondas superficiales. 1. Ondas Rayleigh. Denominadas así en honor al físico y matemático inglés Lord Rayleigh, que en 1885 demostró teóricamente su existencia. Las ondas Rayleigh son ondas con velocidad muy baja y se mueven en forma retrógrada y elíptica, similar al de las olas marinas. Son el tipo más destructivo de ondas sísmicas, ya que se desplazan de modo rodante, levantando y soltando el suelo al pasar. Ondas Love. Toman el nombre del matemático y geofísico británico Love, que calculó el modelo matemático para este tipo de ondas en 1911. Las ondas Love se originan en la interfase de dos medios con propiedades mecánicas diferentes. Mueven el suelo de lado a lado, perpendicular a la dirección de la propagación, y deforman las rocas de forma similar a las ondas secundarias, aunque únicamente en dirección horizontal. Las ondas Love se mueven hacia los lados, como una serpiente. Esta sacudida horizontal es particularmente dañina para los cimientos de las estructuras. Bien, y finalmente podemos ver ahora la acción de todas las ondas que hemos descrito anteriormente. Importante, chiquillos y chiquillas, ver esta parte del video y entender que las ondas llegan con diferencia de tiempo. Eso va a ser muy importante para nosotros poder detectar dónde se origina el sismo en cuestión, ya que conocemos aproximadamente las velocidades de cada tipo de onda. Las ondas de cuerpo, las ondas P, las ondas primarias, viajan a una velocidad aproximada de 7 km por segundo. Las ondas S de 4 km por segundo. Y las ondas superficiales, la onda Love y la onda Rayleigh, 2 km por segundo. Por tanto, sabemos que las ondas superficiales son más lentas, y por eso podemos evidenciar pequeños movimientos antes de que se venga un movimiento más fuerte cuando es un sismo de gran intensidad. Acá vamos a ver la sucesión de cada una de esos tipos de ondas, ¿cierto? Y por qué es tan importante saber la diferencia de tiempo en la cual llegan, lo vamos a ver con el método de triangulación que va a ser explicado posteriormente por la profesora Alejandra. En esta animación veremos cómo responden los edificios a la llegada de los diferentes tipos de ondas sísmicas según el tipo de suelo en el que están asentados. Al producirse un movimiento sísmico fuerte, la onda primaria es lo primero que se siente, a través de la vibración de las paredes y ventanas, y suele ser una advertencia de que un movimiento más fuerte se avecina. Pocos segundos después llega la onda secundaria, con movimientos de arriba hacia abajo y de lado a lado, de tal manera que sacude la superficie del terreno vertical y horizontalmente. Las ondas superficiales, aunque se mueven más lentamente que las ondas secundarias, pueden ser mucho más grandes en amplitud. Por eso, son el tipo más destructivo de ondas sísmicas. Las características principales de las ondas P y S, como les dije anteriormente, es que la onda P llega antes y la onda S se demora un poco más. Es conocida esta diferencia de velocidades y por tanto cada vez que nos alejamos del epicentro del sismo y nos posicionamos para esperar la onda P y la onda S, llegan con un desfase. Si estoy percibiendo las ondas P y S en un sismo, pero más lejos de ese sismo, el desfase va a ser mayor. Entonces, mientras yo más lejos me encuentre captando las ondas P y S de un sismo, mayor distancia temporal tendrá en que llega la primera onda y en que llega la onda secundaria. Entonces, en base a esa diferencia de tiempo en que una llega y la otra, es que nosotros podemos inferir a qué distancia nos encontramos del epicentro de ese sismo.
La actividad que vamos a realizar ahora es ubicar un epicentro de un sismo mediante triangulación. Para esto vamos a seguir ciertos pasos que pueden ver ustedes numerados en su pantalla. Primero será, para ubicar el epicentro de un sismo, vamos a necesitar de al menos 2 sismogramas de estaciones sismológicas diferentes. Con estos datos podemos aplicar así el método de triangulación, el cual tiene 3 etapas. Primero, vamos a determinar a qué distancia de cada estación sismológica ocurrió el sismo. Segundo, vamos a utilizar un mapa y dibujar circunferencias con el centro de las estaciones sismológicas. Y tercero, vamos a determinar la intersección de estas 3 circunferencias, lo que nos va a dar como resultado final el epicentro. A continuación, nosotros necesitamos saber diferenciar qué es lo que es un sismógrafo y un sismograma, ¿ya? Lo que nos va a otorgar la información necesaria para poder nosotros interpretar en un gráfico, ¿cierto?, el tiempo en que transcurrieron estas ondas PS para poder calcular la distancia del epicentro. Entonces, en el primer recuadro que aparece al lado izquierdo, muestra lo que es un sismógrafo sencillo, el cual consta de una masa suspendida que oscila y producto de esta vibración puede hacer un registro sobre un tambor móvil. El círculo que aparece con naranjo, que dice PS 180 segundos, es un tiempo, ¿cierto? Ese registro que queda en ese papelito se llama sismograma, ¿ya? Donde se reconocen los diferentes tipos de onda. Las primeras ondas que son registradas siempre son las ondas P, ya que estas son las más rápidas, y luego se comienzan a detectar las ondas S, que son las ondas más superficiales. Entonces, si observamos ahora el gráfico, vemos que en un eje se ubica el intervalo PS, que era 180 segundos, ¿cierto? Y ese lo hacemos intersectar con la recta que aparece en verde y vemos hacia abajo cuál va a ser la distancia del epicentro. Según el sismograma presentado en la imagen, ¿cierto?, la distancia de la estación sismológica y el epicentro va a corresponder a 1800 kilómetros. En el siguiente recuadro podemos observar el sismograma en donde se visualiza el tiempo que va a transcurrir entre estas ondas P y S, el cual es de 24 segundos. Ahora vamos a ver en qué consiste el paso 2. Comenzaremos a aplicar las fases de este método, en donde lo vamos a hacer mediante el análisis de un ejemplo. Dice, se ha producido un sismo y se cuenta con la siguiente información del intervalo PS para cada una de las estaciones sismológicas identificadas como T, Q, R respectivamente. Y los datos se van a presentar a continuación. Si observamos en el gráfico, el eje vertical, que es el que aparece pintado rojo, vamos a observar el tiempo que va a existir en el intervalo PS. Y en el eje horizontal, ¿cierto?, que es el que está pintado con celeste, se observa la distancia al epicentro. Si observamos el recuadro, ¿cierto?, donde aparece la estación sismológica, dice que el intervalo PS para T corresponde a 170 segundos, para Q a 240 segundos y para R a 280 segundos. Entonces, de manera detallada vamos a ver cómo vamos a descifrar la distancia que hay al epicentro. En la tabla se muestra para el caso de T que su tiempo corresponde a 180 segundos. Entonces, busco este valor en el eje vertical, ¿cierto?, que es el que está pintado con rojo, este valor 170. Una vez que encuentro ese punto, lo intersecto con la recta verde que aparece en el gráfico, con líneas puntuadas, ¿cierto?, naranjas, y ese puntito donde se intersectó con esa recta lo proyecto hacia abajo. De esa manera me va a intersectar el eje celeste, que es el eje horizontal, y el punto donde intersecta será la distancia al epicentro, que para el caso de T corresponde a 180 kilómetros. Si observamos, para el caso de Q, el cual tiene 240 segundos, al hacerlo intersectar corresponde a 2.600 kilómetros. Y por último, para R,
que corresponde a 280 segundos, si lo intersectamos con la gráfica verde, corresponde a 3.000 kilómetros. Entonces el tercer paso corresponde que con la ayuda de un compás vamos a trazar circunferencias con el centro de cada una de las estaciones de medición. Las estaciones, recordando, eran T, Q y R. Y los radios van a corresponder a las distancias que nosotros pudimos extraer del gráfico PS, ¿cierto? En donde la distancia de R correspondían a 3.000 kilómetros, entonces ese va a ser nuestro radio de la circunferencia. Para la estación T eran 1.800 kilómetros, que también va a ser nuestro radio para trazar esa circunferencia, y para la estación Q correspondían a 2.600 kilómetros. Entonces, si no tienen algún compás para poder realizar esta actividad, pueden buscar esos links que aparecen ahí, en donde hacen compás, pero de una manera más simple, como por ejemplo el recuadro que aparece ahí, donde hay dos lápices ajustados con una regla que se van ajustando con un elástico, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta parte de la actividad? El recuadro de la izquierda, ¿cierto?, nos va a mostrar escalas de medidas que están en metros o en kilómetros. Ustedes van a colocar la punta del compás o el extremo del lápiz, como muestra la imagen, una en el 0 y la otra parte la van a ajustar, ¿cierto?, a la distancia que va a corresponder en kilómetros o en metros. Luego que tenemos esta distancia, como aparece en el recuadro del lado derecho, ¿cierto?, vamos a hacer la circunferencia con este radio que encontramos. Esto lo vamos a hacer con las 3 estaciones, y la intersección que encontremos nosotros de estos 3 círculos va a corresponder al epicentro que estamos solicitando. Entonces acá podemos apreciar, ¿cierto?, el punto de intersección que encontramos nosotros de estas 3 estaciones, que está hecho con un círculo rojo, y además las circunferencias demarcadas con verde que corresponden a las 3 estaciones que les dimos en un comienzo, T, Q y R. A modo de resumen, vamos a realizar un glosario de algunos conceptos claves para que puedan, organizar todos los conceptos de los cuales hemos hablado, ¿sí? En el primer caso vamos a hablar de hipocentro, en el punto exacto donde ocurre la ruptura y por donde comienza un sismo, ¿cierto? El epicentro, que es el punto en el cual podemos nosotros encontrar dónde comienza el sismo, es el punto diametralmente recto hacia el hipocentro, pero en la superficie. El hipocentro está por debajo de la superficie, es subterráneo, porque ahí es donde comienza el sismo, ¿cierto? Y el epicentro es ese mismo punto, pero en la superficie de la Tierra. Por otro lado, un sismograma es un mecanismo bastante antiguo, el cual puede registrar las ondas emitidas por un sismo y por tanto nos permite saber qué intensidad tiene este mismo. En el recuadro celeste podemos observar lo que se llama eje vertical y eje horizontal. El eje vertical también es conocido como el eje Y o eje de las ordenadas, y el eje de la horizontal se llama eje X o eje de las abscisas. En el recuadro de abajo podemos observar estos ejes coordenados dentro de un plano cartesiano, donde lo mismo pasa. El eje horizontal corresponde al eje X y el eje vertical corresponde al eje Y. Ahora podemos ver un plano cartesiano, el cual está formado por 2 rectas numéricas perpendiculares, la recta horizontal y la vertical, las cuales se van a cortar en el punto 0,0. Ahora, si yo quiero dentro de esta gráfica ubicar el par ordenado 4,3, ¿qué debo hacer? Primero ubicar dentro del plano donde se intersecta el punto 4 que corresponde al eje X con el punto 3 que está ubicado en el eje Y. Estos 2 puntos los voy a proyectar y en donde se intersectan va a corresponder al punto A. Y por último, no menos importante, recordar que el radio es la distancia o trazo recto que va desde el centro de una circunferencia hasta el borde de esta misma. Y
la circunferencia siempre en cualquier punto tiene la misma distancia con su centro, y esa distancia es la cual llamamos radio. Bien, chicos y chicas, llegando al final, vamos a resolver estas preguntillas en sus cuadernos y las desarrollarán en función de lo que pudieron aprender en esta cápsula. Nos vemos entonces en el encuentro que tendremos por Meet, donde podremos hacer algunos de estos ejercicios en vivo y solucionar algunas de las dudas que puedan surgir respecto de esta cápsula. Bien, chiquillos, entre el departamento de matemática y física, nosotros lo dejamos hasta acá en esta ocasión. Nos despedimos, espero que estén muy bien. En el encuentro Meet podemos solucionar algunas dudas que vayan quedando con respecto a estos conceptos. Recordar, estamos analizando entonces desde una perspectiva físico y matemática el alcance o el impacto de un sismo. Bien, y por tanto nos despedimos, profesor César por mi parte, la profesora Alejandra y la profesora Cris, y nos veremos entonces en el encuentro Meet.